¿Cómo están, amada familia? Deseo en el Señor que estén muy bien, que el Señor siga guardando de todos ustedes como lo ha hecho hasta ahora. Yo sé que ya para este momento de la pandemia, de esta prueba que estamos pasando ahora, algunas cosas han cambiado y muchas no están siendo fáciles y posiblemente por motivo de algunas podamos llegar a creer que el Señor no está guardando de nosotros o no está en control de nosotros, o que se ha olvidado de nosotros o que está lejano de nosotros. Así es que primeramente le animo a recordar que cuando nosotros pertenecemos a Jesús, nunca más estaremos solos, nunca más estaremos lejanos a Dios. Y precisamente el estudio de esta carta a los hebreos ha sido un estudio bien lindo que nos ha estado ayudando a ver cómo viene el flujo. Y para mí es un estudio precioso en estos tiempos porque ha comenzado a mostrarnos cómo ha sido esta porción de cómo poder comprender todas esas funciones que Dios le ha dado a Cristo. Hemos podido recordar, ver, aprender cómo Cristo es no solo nuestro sumo sacerdote que intercede, sino nuestro profeta, nuestro mensajero, nuestro creador, nuestro cuidador, nuestro salvador y tantas cosas más. Hemos visto cosas fantásticas que el Señor nos ha mostrado y que deben alimentar y fortalecer nuestra fe. Hace unas semanas veíamos con Isaac acerca de cómo precisamente estos tiempos, si bien son confortantes, deben también llevarnos a madurar en Cristo, a madurar en Dios. Esa es la razón de las pruebas, esa es una de las razones por las que el Señor está permitiendo. Y podemos aferrarnos también a esa preciosa promesa que el Señor nos ha hecho, donde dice que todos aquellos que pertenecemos al Señor, todos aquellos que pertenecemos al Señor, para todos aquellos, todas las cosas que el Señor permite en su soberanía y en su voluntad nos ayudarán a bien, a crecer, a madurar, a avanzar para su gloria. Esta mañana vamos a involucrarnos en el capítulo 6 del versículo 13 al final. La semana pasada con el pastor Luis atendimos hasta el verso 12 y ahora vamos a arrancarnos del 13 al 20. Pero antes de meternos más a la palabra de Dios, oremos al Padre, oremos al Señor para pedir su dirección y su sabiduría. Señor y Dios, Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque en tu gracia infinita, Señor, en tu amor, en tu soberanía, tú has guardado de nosotros, has guardado nuestro tiempo, has guardado nuestra vida. Y Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que esta mañana tú nos permitas ser no solamente escuchas, sino practicantes de tu palabra. Nos permitas ser sensibles a la vez de tu Santo Espíritu. Nos permitas adquirir tu sabiduría, Señor. La sabiduría que desciende de ti, de lo alto. La sabiduría perfecta. La sabiduría que nos llevará a temerte por quién eres y por lo que has hecho de nosotros, bendito Padre. Señor, en tu misericordia te ruego, nos ayudes a ser entendidos y obedientes por los méritos de Cristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, amada iglesia, pues como les comentaba, entonces vamos a adentrarnos en este pasaje. Quiero solamente a manera de introducción hacer una breve remembranza, un recordatorio de lo que estuvimos viendo la semana pasada con el pastor Luis. Pues veíamos cómo en el flujo de este capítulo, especialmente el autor de la carta de los Hebreos, después de hablar de aquellos insensatos de los versículos 4 y 6, recuerda aquellos pasajes de aquellos que han gozado, que han probado y que se perdieron. Después de hablar de este grupo, el autor comienza a hacer un énfasis en la esperanza que tenemos en la promesa de Dios, según el verso 11 y el verso 12, que fue los últimos versículos que estudiamos la semana pasada. En el verso 11, de aquellos que dice que para asegurarse de aquellos de lo que esperan será realidad. Y en el verso 12, aquellos que está hablando, que dice que gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. En algunos casos se ha ocupado los versículos 4 y 6 para hablar de la pérdida de la salvación. Se han ocupado estos textos para hablar de aquellos que pueden apostatar de la fe. Honestamente, hermanos, la verdad es que si nosotros interpretamos y leemos estos textos aisladamente,
lejanos a su contexto, separados de la escritura misma y de todo el contexto que la escritura nos provee, si hacemos esto, la verdad es que estos versículos podrían usarse para aseverar tal cosa. Sin embargo, una realidad también es que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos ni debemos aislar estos textos de su precioso y valioso contexto. Ni tampoco, y en ese sentido, pues tampoco podemos pasar por alto el flujo que el autor viene desarrollando. Así es, mis hermanos, que nosotros debemos continuar con esta lectura y podemos de esta manera ver cómo inmediatamente de la descripción que el autor hace en los versos 4 y 6, de aquellos que gustaron, de aquellos que fueron iluminados, de aquellos que saborearon la bondad de Dios, de la palabra de Dios. Y podemos ver cómo después de que el autor comienza o termina a hablar de ellos, no nos deja en el limbo de la incertidumbre de saber, híjole, si se perdieron, no se perdieron, se puede, no se puede, no. Sino que inmediatamente después él comienza a enfatizar las promesas de Dios y esas promesas mayormente que dice que heredarán a aquellos que perseveren en su fe. Así es que, amada iglesia, esta mañana vamos a ver por qué debemos y por qué podemos aferrarnos a sus grandes y maravillosas promesas de Dios y por qué nosotros debemos huir. No debemos dejarnos seducir por las falsas esperanzas que el mundo nos pueda brindar. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 15, dice el texto. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 15. No hace falta recordarle, pero lo hago solamente para estar ahí enfocados. Estaré leyendo estos textos en la Nueva Traducción Viviente. Verso 13, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. En este momento de la carta, el autor comienza nuevamente o hace uso otra vez de esta bonita costumbre que ha venido ejemplificando una y otra vez, de tomar un ejemplo claro y contundente dentro de su argumento del Antiguo Testamento para fortalecer su argumento en este momento contemporáneo. Nuevamente, el autor toma un ejemplo claro y contundente del Antiguo Testamento para fortalecer su argumento ante, en este momento, los hebreos. Por eso es que toma ahora a Abraham como ejemplo y dice que estaba, por ejemplo, dice, en el caso de Abraham había una promesa que Dios le hizo a Abraham. La pregunta ahora sería, ¿de qué promesa está hablando ahí el autor de los Hebreos? Sin duda alguna está hablando de la promesa que encontramos en Génesis 22, versículos 16 y 17. Dice el texto, el Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Hay un gran valor en esta porción que nosotros estamos estudiando ahora mismo aquí. Hay un gran valor en esta sección. Primeramente, porque incluye una promesa. La promesa de que Dios le hizo a Abraham, de que Abraham sería el padre de una multitud de naciones. Y el primer punto importantísimo y valioso aquí es que al hablar de Abraham como el padre de la multitud de naciones, está ahí, desde ese momento se está abriendo, por decirlo así, la puerta, la entrada al mundo gentil al cual usted y yo pertenecemos. Sin duda alguna, cuando Dios hace esta promesa, Abraham tiene en la mente de que él será la padre de miles de naciones gentiles. Y dicha promesa vino, otra de las cosas importantes que vemos aquí es que esta promesa vino como consecuencia de la fe de Abraham mostrada en su obediencia. Nuevamente, verso 16 de Génesis 22. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo,
juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Así que si hay algo de gran valor que nosotros podemos rescatar aquí para nuestra vida propia y una muy buena aplicación, es entender que al igual que Abraham, mis amados hermanos, no necesitamos un linaje específico para aferrarnos a las promesas de Dios y recibir la bendición de Dios. Lo que nosotros ocupamos es perseverar en nuestra fe puesta en la persona correcta y en este caso, perseverar en el sentido de tener paciencia y caminar y proseguir a la meta y apuntar y avanzar y aferrarnos. Abraham, mis amados hermanos, históricamente vemos que aproximadamente para este momento de la historia, cuando él recibe la promesa, tenía 75 años, más o menos. 75 años cuando recibió la promesa. A Abraham le tomó 25 años para poder ver esa promesa cumplida. Otra vez, Abraham tenía 75 años cuando cumplió la promesa y le tocó esperar cerca de 25 años hasta que él vio esa promesa cumplida. Pero la promesa llegó y la promesa se cumplió. Y vamos a ver cómo en el camino Abraham estaba tratando de descifrar cómo vendría, cuándo vendría, dónde estaría. Y en el momento menos indicado y en el momento preciso, en el momento que el Señor ya había designado, la promesa se cumplió. Y esta es una promesa que no solamente se cumplió, sino que ha tenido un impacto generación en generación y un impacto eterno. Así como Abraham esperó con paciencia y recibió lo prometido, de esta misma manera usted y yo podemos perseverar, podemos ser pacientes y estar seguros de que recibiremos la promesa fiel del Señor, sin importar nuestra etnia, nuestra raza, nuestra posición social. Otra muy buena pregunta aquí es, ¿cuál es esa suprema promesa? ¿Cuál es esa promesa perfecta, eterna que el Señor ha hecho a su pueblo? Sigamos adelante. Hemos visto el ejemplo de Abraham. Y ahora en Hebreos 6, versículos 16 al 18, el texto dice, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Verso 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos en la promesa, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Un dato relevante aquí solamente, para entender mejor el contexto y de qué estamos hablando. En el verso 16 dice, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior para obligarse a cumplirlo. Culturalmente, el pueblo judío en ese momento de la historia tenía el permiso y la costumbre de jurar por el cielo, por el templo, por la tierra, por Jerusalén, incluso mismo por el Señor. Por ejemplo, vamos a ver ahí Deuteronomio capítulo 10, verso 20. Nuevamente, Deuteronomio capítulo 10, verso 20, dice el texto. Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él. Cuando hagas juramentos, que sean solo en su nombre. Aquí estamos viendo cómo el pueblo estaba permitido, de hecho era exhortado a jurar por el nombre del Señor para hacerle entender que el que estaba por testigo de que esa promesa sería cumplida era el Señor mismo. En este mismo sentido, por ejemplo, Santiago en el capítulo 5, verso 12, recordemos que Santiago está escribiendo a una comunidad, a un grupo con una cultura bien fuerte judía, ¿sí? Y en el capítulo 5, verso 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Siempre digan sí o no, para que no pequen y sean condenados.
Si la exhortación de Santiago es que no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, es porque es claro que el pueblo juraba por el cielo, por la tierra y por otras tantas cosas. En el Nuevo Testamento también podemos ver cómo nuestro Señor Jesús prohibió estos juramentos. Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37 dice el texto. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelvan blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Entonces solamente hicimos esta parte ahí para recordar esta situación cultural del pueblo judío, enfocando en el tema central de lo que estamos hablando ahora, de la carta a los hebreos. El autor usa este ejemplo para denotar cómo las personas juraban por algo superior para verse obligados a cumplir. Y de esta misma forma podemos entender ahora claramente por qué Dios juró por sí mismo. La razón por la que lo hizo es porque no hay nada superior y nadie superior a Él que le valga más que jurar por sí mismo. Y entonces, si no hay nada superior y no hay nadie superior y Él ha jurado por sí mismo, mi pregunta es, ¿qué de razón podemos tener válida para dudar de las promesas de Dios? ¿Qué razón puede haber? ¿Cuál sería un buen motivo para dudar de lo que Dios ha prometido a su pueblo? ¿Cuál sería un buen motivo para tener incertidumbre o para tener intranquilidad de saber si Dios cumplirá o no cumplirá? No puede haber. Dios ha jurado por sí mismo. Verso 17. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Y el motivo por el cual prometió el Señor y por sí mismo, dice este texto, es para que todos los que recibieran la promesa, todos los que recibieran la promesa, ¿quiénes son estos todos? ¿Quiénes son estos todos que recibirían la promesa, que recibieron la promesa y que están recibiendo la promesa? Estos todos somos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Somos aquellos que hemos perseverado por su gracia. Somos aquellos que sin distinción delante de Dios, ahora podemos estar completamente seguros de que el Padre jamás, jamás, nunca cambiará de parecer. Algunos dicen, nunca digas nunca, pero en ese caso puede muy bien aplicar. El Padre nunca, el Padre jamás cambiará de parecer en cuanto a esta preciosa promesa que nos ha hecho. Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice, vamos adelante, dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Nuevamente, una aseveración. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. En este punto podemos ver varias implicaciones de esta preciosa promesa. Primero podemos ver que esta promesa no va a desaparecer y nunca va a cambiar porque es imposible que Dios mienta. Podemos ver también que esta promesa está hecha para aquellos que han buscado, que han corrido a refugiarse en Él. Esta promesa es para aquellos que están aferrados a la esperanza. Y esta promesa es algo que tenemos aún por delante, algo por venir.
Esta es la suprema promesa de Dios. Recuerda, hace un momento preguntaba, ¿cuál es la promesa? En este verso, en el verso 18, aquí se encuentra esta preciosa promesa. La preciosa promesa del Padre a la cual usted y yo podemos aferrarnos hoy. Y esa promesa es que, ojo aquí, aquellos que hemos acudido a Él en busca de refugio, otra vez, aquellos que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar confiados, porque estamos seguros. Porque Dios ha jurado por sí mismo, no habiendo nada superior a Él, no habiendo algo de mayor valor, ha jurado por sí mismo para que podamos estar seguros que en su nombre jamás seremos avergonzados. Para que podamos estar seguros de que jamás seremos abandonados, ni seremos desesperanzados, porque en Él estamos seguros. La preciosa promesa a la cual el Padre se está refiriendo aquí a través del autor de la carta a los Hebreos es que por siempre, esa preciosa promesa que enseña que por siempre y siempre estaremos con Dios por una eternidad. Es esta preciosa promesa que dice que hemos sido perdonados, justificados, purificados. Hemos sido aceptos a su presencia por los méritos de Jesús. Esta preciosa promesa es aquella que también nos hace entender y nos debe hacer entender que precisamente por los méritos de Cristo y porque esta promesa es verdadera, podemos ser triunfantes sobre todos nuestros enemigos. Llámese el pecado, la culpa, la vergüenza, la muerte y aún vencedores por encima de Satanás, por los méritos de Jesús. Esa es la preciosa promesa de Dios. Así que, mis hermanos, si tenemos esta preciosa promesa con un impacto eterno, si tenemos esta preciosa promesa en la que Dios mismo es el fiador de ella, huyamos de las falsas esperanzas que el mundo nos da y corramos a ese lugar seguro y eterno, ese refugio que solamente podemos encontrar en Dios. ¿Cuáles podrían ser estas falsas esperanzas que el mundo nos provee? El mundo nos ataca con ideas como de garantizar tu futuro. Garantiza tu futuro con inversiones. Garantiza tu futuro con negocios. Garantiza tu futuro con propiedades. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Y entonces el rico se vuelve más rico y millonario, hecho millonario, y nunca le va a ser suficiente porque su esperanza de que todo va a ir bien, de que todo va a ir perfecto y de que sus generaciones van a ser eternas en la tierra está puesta ahí. Otra vez, y lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir, el Señor no está peleado con darle riquezas, posesiones, dinero a sus hijos. No está peleado contra eso, no es contrario a eso. Pero de ninguna manera esto es el fin del hombre. De ninguna manera esto puede ser nuestra esperanza que nos pueda dar tranquilidad. Qué tristeza de aquellas personas que se sienten seguros porque tienen una cuenta con muchos ceros en el banco. Qué tristeza de aquellas personas que necesitan propiedades y propiedades y propiedades para poder sentirse tranquilos y esperanzados. Qué tristeza de aquellas personas que no les interesa pasar por encima de quien sea con tal de tener mayores y mayores propiedades, porque eso es su esperanza, porque en su entendimiento pequeño y vago, eso es lo que va a asegurar un final y una vida linda para él y sus descendencias. De ninguna manera esto puede ser nuestra esperanza. Esta es precisamente la esperanza falsa que el mundo da, porque el dinero, las propiedades, los bienes en cualquier momento desaparecen. ¿Cuántos grandes negocios, cuántas grandes empresas están desapareciendo ahora por causa de esta pandemia? ¿Cuántas personas que depositaron quizás en su momento su esperanza en esta falsedad, ahora pareciera que lo están perdiendo todo? En Cristo esto no sucede. Y no estoy hablando de que en Cristo no podamos perder propiedades o algo así. Claro, porque eso es secundario. Esa no es nuestra esperanza. Pero lo que sí podemos estar seguros, de lo que sí podemos estar tranquilos es de que
En Cristo podemos encontrar el pronto auxilio en la tribulación, porque Él es nuestra roca eterna, Él es nuestra roca de esperanza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra ayuda en la tempestad, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro Salvador. Si esta es la promesa que Dios nos ha hecho, de que podemos estar seguros por la eternidad en Él, mire qué preciosa manera del autor de los Hebreos, o mejor dicho, qué preciosa manera de Dios de cerrar este pasaje. Versículos 19 y 20. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Esta esperanza es un ancla y firme y confiable para el alma, dice el autor. La pregunta aquí sería, ¿qué es el sentido de que sea un ancla para nuestra alma? La ilustración es lindísima, porque esto hace referencia a la tarea que cumplen las anclas en los barcos. El ancla es enviada al fondo del mar para que en un navío, en una embarcación, cuando el ancla es enviada al fondo, el propósito es de que aunque las olas peguen con ímpetu, aunque las tormentas vengan y muevan y quieran llevar la nave a un lugar peligroso donde aún pudiera ser destruida, porque tienen el ancla en el fondo, en la nave, el barco se mantendrá firme y a salvo. El ancla es enviada al fondo del mar para asegurar en ese sentido la estabilidad y la permanencia de la nave. Qué preciosa ilustración. Qué preciosa ilustración. Porque el autor de los Hebreos dice que esta esperanza eterna y segura que tenemos en el Padre, esta esperanza preciosa, es un ancla que mantiene conectada nuestra alma al cielo, voy a decirlo así. Es un ancla que está ahí firme para que a pesar de las pruebas, a pesar de los azotes, a pesar de las tempestades en las que nos enfrentemos en la vida, podamos mantenernos firmes en Él. Un ancla perfecta para que por los méritos de Cristo podamos estarnos manteniendo firmes y adelante. Un ancla que nos da libre acceso al Padre, donde Jesús ya entró por nosotros, según el verso 20. Y si Jesús entró ahí, no ha sido solamente para interceder por nosotros, sino para presentarnos dignos, limpios, justificados y perdonados por su gracia. La pregunta de los 64,000, amada iglesia: ¿cómo hemos de vivir entonces? Como siempre hay muchas cosas, y es menester de cada uno de nosotros sincerarnos delante del Padre y entender qué es aquello que tenemos que entender y que poner en práctica. Es menester de nosotros pedirle al Padre que nos dé sabiduría, inteligencia y discernimiento para entender qué cosas tenemos que dejar de hacer, qué cosas podemos hacer mejor y qué cosas tenemos que comenzar a hacer en adelante. Pero por lo menos yo veo aquí 3 cosas que podemos hacer. Primero, amada familia, no caigamos en la confusión de poder perder nuestra salvación. Si en algún momento de nuestra vida, por alguna prueba, por alguna situación, llegamos a tener esta inquietud, primeramente, cerciorémonos de que hemos sido honestos en nuestra profesión de fe, ¿sí? Primeramente, cerciorémonos de que nos hemos presentado correctamente, arrepentidos delante del Padre y hemos recibido su perdón. Porque si no ha sido así nunca, bueno, pues ni siquiera es que hemos perdido la salvación, es que ni siquiera la hemos tenido, ¿me explico? Pero si nosotros ya hemos sido sinceros, si nosotros nos hemos arrepentido y si en algún momento de nuestra vida nosotros hemos rendido nuestra vida a Cristo, no creamos por alguna situación que podemos perder esta preciosa posición que no depende en ningún sentido de nosotros. Cuando uno de esos momentos llega a nuestra vida,
podamos venir a este precioso pasaje de la palabra de Dios. Un pasaje que si no ha subrayado, casi yo le digo, subráyelo ahora, grábenlo en las paredes de su casa, memorícelo, manténgalo siempre presente. Esta esperanza gloriosa, esta esperanza eterna es un ancla firme que nos tiene arraigados y que nos tiene establecidos y que nos tiene conectados en firmeza directamente con el Padre. Es un ancla para nuestra alma y es un ancla confiable. El final de este capítulo, si bien es cierto que al inicio puede ser tenebroso, conforme va avanzando y llegando al final, es un bálsamo, es una cosa preciosa para nuestras almas, porque nos muestra una de las más grandes y claras explicaciones y promesas de por qué podemos estar seguros en Cristo. Otra cosa que podemos hacer, mis hermanos, es, si en algún momento nuestra fe flaquea, si en algún momento nuestra mente es sacudida, las pruebas nos azotan, si en algún momento encontramos esta situación difícil, yo le digo, corramos siempre a nuestro refugio seguro. Vayamos siempre a ese lugar de paz y auxilio que está ahí esperando por nosotros. Él siempre estará disponible, Él siempre estará dispuesto. Nunca nos abandonará, nunca nos avergonzará, nunca nos dejará más solos, nunca nos dejará sin respuesta, nunca nos dejará perdidos. Y tercer cosa, por cuanto tenemos esta preciosa promesa, huyamos de las falsas esperanzas del mundo. Con esto no estoy diciendo que no se esfuerce por conseguir alguna propiedad o por ser exitoso en su trabajo o ser sobresaliente. No, en ningún sentido estoy diciendo eso. Sino al contrario, si el Señor le ha provisto de inteligencia, si el Señor le ha provisto de una posición así, yo le animo a que siga adelante, que lo siga haciendo, pero que sea inteligente, que sea sabio y que no le dé a las cosas un más alto valor de lo que esas cosas deban tener. Y de ninguna manera deposite su confianza en ellas. Disfrútelas mientras estén aquí, pero su esperanza siempre en Cristo. No se pierda. No se deje perder por esas cosas deslumbrantes que el mundo nos ofrece. Mantengámonos siempre enfocados y firmes en el Señor. Que el Señor nos guarde, amados hermanos, que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría. Estoy para servirles. Anhelo poder verles pronto. Y yo sé, por la promesa que tenemos ahora, que en el momento indicado, así será. Así será. Bendiciones. Amada iglesia, pues también como cada domingo les recordamos, pues comparta este mensaje, comparta esta palabra, no solo a través de sus redes sociales, lo cual es bueno, sin duda alguna, sino también a través de su vida personal. Muestre a otros en su manera de vivir cuál es el impacto que la palabra de Dios está teniendo en su vida. Y también en la medida de lo posible, comparte este mensaje con aquellas personas cercanas a usted. Aquel compañero de la oficina, aquel vecino, aquel esposo, aquella esposa, aquel hijo, aquella hija, aquel padre, aquella madre que está necesitado, que está flaqueando, que necesita un mensaje de verdadera esperanza y sobre todo un mensaje que puede verdaderamente transformar sus vidas. Y también recuerde, si tiene una necesidad de cualquier tipo, una necesidad física, espiritual, mental, de alimento, de economía, cualquier necesidad que tenga, por favor, no se aísle. Por favor, no lo guarde, no tenga pena, no tenga temor. Somos una familia, el Señor ha hecho una familia de nosotros. Lo que mejor queremos es servirle. Denos el privilegio de poder ayudarle, de poder servirle, de seguirnos edificando unos a otros como el Señor ha ordenado a su iglesia. Amén. Así es que si hay algo ahí, pues tiene este grupo en WhatsApp, puede también enviarnos un mensaje privado si eso le hace sentir mejor. Siempre estaremos dispuestos, especialmente el pastor Luis está ahí siempre atento a nuestros mensajes y también cuente conmigo. Yo estoy también ahí pendiente para lo que yo pueda servirle. Siempre será un placer. Que el Señor les guarde. Nos vemos pronto.